Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Ya. Entonces, no sé si están ahí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya lo voy a pasar acá sin ampliar porque cuando lo amplío se para no sé por qué razón, después voy a averiguar. Pero ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces, cosas importantes de esta primera parte, ¿ya? Solamente cosas importantes. Primero, los tipos de diabetes, ¿ya? Es importante que distingan los tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2. Ya. Tipo 1, 1A y 1B, autoinmune idiopática. La tipo 2, bueno, ahí les pongo otras denominaciones, pero básicamente la tipo 2 consiste en que hay falla en la célula beta, pero hay una falla en la sensibilidad de la insulina, ¿no? Tipo 1, tipo 2. La tipo 1, 1A, ¿no? Se encuentran autoinmunidad. En la tipo 1B se llama idiopática porque no se encuentra autoinmunidad. Perdón, no estoy grabando, voy a grabarlo, aunque ustedes graban también, ¿no? Pero de todas maneras, grabarlo. Ya. En la tipo 1 hay factores genéticos, ¿no? Hay autoinmunidad, se encuentran anticuerpos contra las células beta, varios, los más frecuentes el ICA, el GAD, el GADA, ¿no? Y eso disminuye progresivamente la masa de células beta, ¿no? Esto se hace en un periodo más o menos corto, meses generalmente, ¿no? Rápidamente el paciente debuta con diabetes. En la diabetes tipo 2, ¿no? Los dos factores fisiopatológicos: deficiencia de célula beta, insulinoresistencia. La deficiencia de célula beta tiene mucho que ver con factores genéticos. Ya se han encontrado muchos genes relacionados. O sea, esto quiere decir que hay personas ya, como dicen, marcadas para la deficiencia de células beta. El otro factor, como les mencioné, es la insulinoresistencia o disminución de la sensibilidad a la insulina, ¿no? O disminución de la sensibilidad a la insulina. La disminución de la sensibilidad a la insulina está marcada por la obesidad. Por eso que los obesos hacen diabetes, tipo 2 por si acaso, ¿no? Obesos hacen diabetes tipo 2. En cambio, además de la obesidad, se ha visto, obviamente la obesidad está generada por malos hábitos de alimentación, ¿no? Y falta de ejercicio, una vida sedentaria.
pero últimamente se ha visto que la obesidad también tiene factores genéticos, ¿no? Genéticos. También acá hay un salto de la célula beta, que no está en este gráfico, pero también se ha visto que la obesidad genera falla de la célula beta, ¿no? Entonces, tiene que haber estos dos factores, ¿no? para que haya diabetes, ¿no? Dentro de la fisiopatología. Factores de riesgo, modificables y no modificables. Modificables, la vida sedentaria, el peso excesivo, ¿no? No modificables, los factores genéticos, ¿no? Como les comentaba, no se modifican. ¿Cómo sé que hay factores genéticos? Antecedente familiar, ¿no? Si alguien tiene familia con diabetes, tiene alto riesgo de ser diabetes. La edad también, a más edad, más riesgo de ser diabetes. Y las razas, hemos visto varias razas que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Y nuestra raza, la hispana, la raza que tenemos, mixta, tiene alto riesgo de ser diabetes, ¿no? Entonces, factores modificables y no modificables. Otros tipos de diabetes, acá está la 1 y la 2, que son las más frecuentes, pero hay una larga lista de otros tipos de diabetes, ¿no? Hay que recordar acá las tipo MODY, que son fallas monogénicas, un gen se altera, ¿no? Que generalmente involucra la secreción de insulina, tipo MODY. De estas, las más importantes serán las enfermedades del páncreas, ¿no? Una pancreatitis te lleva a diabetes, pero esta diabetes no será tipo 1 ni tipo 2, será diabetes por pancreatitis. Un tumor que comience a dañar todo el páncreas, ¿no? También llevará a diabetes, igual, no será ni tipo 1 ni tipo 2, será una diabetes por cáncer pancreático. O si a algún paciente le quitan el páncreas, ¿no? Por cirugía, una cirugía pancreática, ¿no? También hará diabetes. Recuerden, no hará diabetes tipo 1 ni tipo 2, hará diabetes, ¿no? En otros tipos, en este caso por, ¿no? Cirugía por pancreatectomía. Otras enfermedades que dañen el páncreas, ¿no? Más raras ya, ¿no? Hemocromatosis, fibrosis quística, etc. Otras endocrinopatías. Recuerden que hay hormonas que suben la glucosa. Entonces, cualquier patología que tenga exceso de alguna hormona que sube la glucosa puede dar diabetes. Ejemplo, exceso de secreción de GH, ¿no? Acromegalia. Entonces, los acromegálicos pueden hacer diabetes. Recuerden, acá la diabetes no será ni tipo 1 ni tipo 2, ¿no? Será diabetes por acromegalia, ¿no? Síndrome de Cushing, exceso de cortisol, ¿no? Entonces puede hacer diabetes. Y otras enfermedades, ¿no? Hipertiroidismo, hiperaldosteronismo, todas las hormonas, feocromocitoma, todas las hormonas que suban la glucosa, ¿no? Que normalmente suban la glucosa. Son varias. Fármacos. De estos fármacos, hay que recordar el más frecuente, que son los glucocorticoides, ¿no? Usados ampliamente en medicina. Dexametasona, prednisona, ¿no? Les comentaba en esta clase que estamos viendo ahora bastante hiperglicemia por uso de dexametasona, porque la dexametasona se utiliza para COVID en la segunda fase, o sea, debe usarse en fase hospitalaria, pero mucha gente lo usa, ¿no? Como prevención, etcétera, y hacen hiperglicemia por corticoides, ¿no? Por prednisona, dexametasona, betametasona, son muchos. Entonces es frecuente encontrar pacientes con hiperglicemia, con glucosa alta, y recuerden otra vez, no es tipo 1 ni tipo 2, es diabetes por glucocorticoides, ¿no? Y las otras sí son mucho más raras, ¿ya? Asociadas a alguna enfermedad, Klinefelter, Turner, ¿ya? Muy bien. ¿Está bien hasta ahí? Importante es el diagnóstico, que sepan hacer diagnóstico de la enfermedad. Cualquier cosa me avisan, por favor, ¿no? Les pueden escribir al chat. Si tienen preguntas, pueden escribir al chat. El diagnóstico. Entonces, 4 formas de hacer diagnóstico.
¿ya? 4 formas de hacer diagnóstico. No es necesario que tenga las 4, ¿no? Basta que tenga una forma, pero las 3 primeras requieren 2 controles por lo menos, 2 controles. El punto de corte es la glucosa de 126. Recordar este número, 126. ¿No? Mayor o igual que 126 es diabetes, pero por lo menos 2 veces. ¿No? O que tenga una hemoglobina glicada mayor de 6.5. ¿No? Por lo menos 2 veces. Puede ser combinación de ambas. O sea, puede ser una glucosa más de 126 y una hemoglobina glicada más de 6.5. Puede usar las 2 formas. Puede usar el test de tolerancia, ¿no? Se le da 75 gramos de glucosa anhidra, se le mide la glucosa a las 2 horas y sale más de 200, mayor o igual de 200, es diabetes. Tiene que ser 2 veces también, o sea, puedo combinar estas 3. Puedo utilizar una glucosa basal en ayunas de 8 horas y un test de tolerancia, por ejemplo, ¿no? Puedo usar estas 3 primeras, debe repetirse 2 veces. Acuérdense los valores. La última sí no requiere 2 veces, basta una. ¿Ah? Y es la forma más frecuente de diagnóstico. Pacientes que vienen con más de 200, más igual de 200, en cualquier momento, al azar, y que además tengan síntomas de diabetes. Que tienen poliuria, polidipsia, han bajado de peso, la vista se les altera, vienen al hospital, se les mide 300 de glucosa. Entonces ese paciente ya se le dice que tiene diabetes, ya no es necesario repetir. Obviamente si le repites va a seguir saliendo alto, ¿no? Salvo intervenga, salvo... Entonces, esta última no requiere repetición, pero requiere que la glucosa esté más de 200 en cualquier momento, puede ser en ayunas, puede ser en la tarde, en la noche, como llega el paciente a la emergencia. Entonces, si tiene esto, ya no es necesario pues hacerle ninguna de las anteriores, ¿no? Hay que recordar que la diabetes se detecta en esos niveles, más de 126 en ayunas, a la prueba de tolerancia, a la prueba de carga de glucosa más de 200 y con la glicosilada más de 6.5. Pero hay un rango en la basal de 100 a 125 que se llama prediabetes. O también se llama, por si acaso, intolerancia a la glucosa. Intolerancia a la glucosa en ayunas. Es un nombre que no significa mucho, o sea, porque uno escucha intolerancia, dice, no, que no tolera la glucosa, no. Quiere decir que está alterada la glucosa en ayunas. Se llama prediabetes también. Alto riesgo de hacer diabetes. Entonces no se confunda con el término. Intolerancia a la glucosa en ayunas también se llama. Y acá se llama intolerancia a la carga de glucosa, ¿no? O sea que a la prueba de 75 gramos, su glucosa a las 2 horas sale entre 140 y 200. Recuerden que más de 200 ya era diabetes. Si sale entre 140 y 200, ¿no? Entonces le llamamos prediabético o intolerancia a la carga de glucosa. Y si la glicosilada sale entre 5.7 y 6.5, recuerden, más de 6.5 es diabetes, menos de 6.5 a 5.7 sería prediabetes. Todo lo que está debajo es normal, ¿no? O sea, menos de 100, normal. Menos de 140 a las 2 horas, normal. Menos de 5.7 de hemoglobina glicada, normal. Este rango de prediabetes es importante para prevención, porque este rango o estas personas que tienen este rango de glucosa, no se les da tratamiento, ¿no? No se les da tratamiento. Sí se le da tratamiento, el tratamiento es bajar de peso, ¿no? Medidas dietéticas, ¿no? Y en algunas personas que no mejoran las medidas dietéticas, se les puede dar metformina, pero la primera opción es dieta, alimentación, ¿no? Y si no funciona, se les puede dar metformina. Hay un criterio para dar metformina también, ¿no? Son 3 criterios. 1, que tenga índice de masa más de 35, creo que esto no les dije, apunten por favor, tienen cuadernos, ¿no es cierto? Índice de masa más de 35, se puede dar metformina. Que tenga una edad menor de 60 años,
metformina. Son indicaciones para metformina en prediabetes, se llama. Y 3, mujeres que han tenido diabetes gestacional. Entonces, hay 3 recomendaciones para dar metformina en estos pacientes. Repito, que índice de masa que sea más de 35, o sea, que sean obesos, ¿no? y que la dieta no esté funcionando. Le dices, baje de peso, señor, no baja 6 meses, 3 meses, 6 meses, no baja de peso, le puede dar metformina. Ya le dice, pues, señor, ya no tiene salvación usted, ¿no? Ya use mejor metformina. Mujeres que hayan tenido diabetes gestacional, porque su riesgo es más alto todavía, y menores de 60, ¿por qué? Porque en mayores de 60 no ha dado beneficio, en mayores de 60 años, ¿no? Menores de 60 años, eso creo que no les dije en clase, ¿no? Corregimos. El otro tema, entonces, así se diagnostican las diabetes tipo 1, la tipo 2 y los demás tipos de diabetes, ¿ya? La diabetes gestacional tiene otros criterios, ¿ya? Tiene otros criterios. En diabetes gestacional, lo primero que deben recordar es que la diabetes gestacional se detecta a partir, está subrayado acá, a partir de las 24 a 28 semanas. 24 a 28 semanas. ¿Ya? O sea que la diabetes gestacional no se puede detectar antes de las 24 semanas, ¿no? Ese es el concepto. O sea, una pregunta del examen suele ser si a una paciente mujer le detectan diabetes, glucosa alta, en 180, 200, ¿eh? A las 12 semanas, a las 20 semanas, a las 22 semanas o 23 semanas, no es diabetes gestacional. ¿Ya? No es diabetes gestacional. ¿Ya? De todas maneras, se debe hacer un test, dice, en las personas de riesgo antes de las 24 semanas, pero si se detecta glucosa alta antes de las 24 semanas, ya es diabetes. Puede ser la tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, pero ya no es gestacional. Ya no sería diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, recordar este punto. 24 a 28 semanas es el tiempo que se detecta. ¿No? Muy bien. Perdón. Ya, ¿me escuchan? ¿Preguntas hasta ahí? Sí se escucha, doctor. En el chat hay una pregunta, doctor. A ver. Espera un ratito, quiero acoplar acá mi... Doctor, una pregunta. La diabetes tipo MODY, en la pregunta, se detecta igual que todas las formas de diabetes. O sea, se detecta también con la glucosa en ayunas o con el test de tolerancia, con la glicosilada. La única diferencia es que en la MODY vamos a encontrar generalmente un familiar con diabetes, ¿no? Y se va a asociar a otras características del propio MODY, ¿no? Que puede ser la tipo 4, digamos, va con nefropatía, ¿no? Pero la forma de detectar es exactamente la misma, ¿no? La MODY se va detectando de acuerdo, básicamente que tenga un antecedente familiar y que la glucosa no esté tan alta. Esa es la diferencia de MODY.
pero la forma de detectar es exactamente igual. Doctor, una ¿correcto? pregunta. Sí. Doctor, en el caso de los pacientes que hacen diabetes por consumir corticoides prolongadamente, esos pacientes, doctor, ya de por vida van a tener diabetes, ¿no? O digamos, al cesar el consumo de corticoides, su glucosa se va a normalizar o va a tomar No, como rangos normales. eso es importante, porque si es diabetes por corticoides, yo le quito el corticoide y la glucosa debería normalizarse. Se normaliza, ¿no? Muchas Ahora, gracias. salvo que el paciente tenga que recibir corticoides de por vida por alguna enfermedad crónica que tiene, entonces hay que tratar, pero sería una diabetes por corticoides. Sí, puede remitir. También las otras tipos de diabetes, por si acaso. O sea, si un diabetes es diabético por acromegalia, ¿no? Se opera del tumor, ya deja de ser acromegálico, deja de tener diabetes. Eso es importante. Sí, ¿algo más? Doctor, respecto al tratamiento de nuestros pacientes, ¿necesariamente se empiece con metformina o puedo empezar con 2 o 3 fármacos de una vez? ¿Y cuáles serían las condiciones para esto? Ya, ahorita vamos a ver el tratamiento, ¿ya? A ver, avanzamos entonces. ¿Cómo se hace? Les decía, todas las diabetes se detectan igual, excepto la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una confusión, ¿ya? Porque hay varios criterios. Nos vamos a regir a lo que dice la ADA, ¿ya? La ADA dice, hay dos formas. Esta, ¿ya? Que es un paso, y esta que es el segundo paso. ¿Ah? Entonces, estas son todas las formas que hay, o algunas formas que hay para detectar diabetes, ¿ya? Por ejemplo, mira acá, existen los criterios de Carpenter, este es de Estados Unidos y este es de Canadá. ¿No? Fíjense el valor de glucosa, distinto en todos, ¿no? 95, 105, 95. A la hora, unos dice 180, otro dice 190, otro 191. Entonces, a las 2 horas, otro dice, el de Carpenter dice 155. Entonces, para evitar esta confusión, vamos a tomar solamente el que dice la ADA, que la ADA ustedes saben que es la Asociación Americana de Diabetes. No es que yo sea americano, pero los gringos generalmente tienen la razón. Hay que hacerles caso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los gringos? Dos formas. Uno dice el código de Carpenter, ¿ya? Carpenter. ¿Qué dice? Dice, haga una prueba a las 24 semanas, recuerden, 24 semanas, 24, es el tiempo de diagnóstico. A ese tiempo se hace. Se le da 50 gramos y se le mide la glucosa, ¿no? 1 hora después, ¿no? Olvídense de estos números, acuérdense de estos. Más de 140, sospecha de diabetes. Sospecha. Entonces, como sospecha, se le hace una segunda prueba, ya también con 100 gramos, ¿no? Y se le mide la glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 y a las 3 horas, ¿no? O sea, 4 muestras. Y deben tener por lo menos dos pruebas alteradas. En ayunas debe estar más de 95. O sea, el paciente con 100, una mujer, tiene 100 de glucosa a las 24 semanas y ya sería una glucosa alterada. Y si a la hora o a las 2 horas o a las 3 sobrepasa estos valores, entonces ya tenemos 2. Entonces ya confirmaríamos diabetes gestacional por Carpenter, que lo ha asumido la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Esta es una forma de detectar diabetes. Ahora, como hay muchas, la Asociación Americana ha dicho, hay otra también, más fácil. Igual, a las 24 o 28 semanas le haces una prueba. Como es confuso, que el laboratorio dice, a veces me pide 75, a veces a 50, a veces a 100 gramos, ¿no? Este es con 75. O sea, igual que la test de tolerancia oral de la glucosa. Le das 75 gramos de glucosa y le mides en ayunas, a la hora y a las 2 horas. ¿Cuánto debe estar? Si es más de 90, y dice cualquiera de estos valores alterado, ¿no? Cualquiera de estos valores. O sea, no es necesario que sean 2, cualquiera. Si sale más de 92, más de 180, más de 153, tiene diabetes gestacional, ¿eh? Entonces, esta es la forma que recomienda A, ¿no?
Y es la forma que les recomiendo que aprendan para diabetes gestacional. Entonces es difícil aprenderse los números porque acá son más complicados, ¿no? Pero bueno, esta es la forma de diabetes gestacional. Muy bien. Pasamos a complicaciones. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, ese test de tolerancia de 50 gramos de glucosa, ¿no era el test de Sullivan? Sullivan también hace lo mismo, pero más conocido es como el de Carpenter, por favor, corrijan. ¿Ya? Si les dije Sullivan alguna vez, corrijan al Carpenter. Test de Carpenter. Ya lo he estado revisando, sí. Ya. ¿Alguna pregunta de diagnóstico? Está claro, creo. Lo más confuso es la diabetes gestacional, que es así como medio complicado. Pero hay que recordarse el tiempo de diagnóstico y los valores quizás, ¿no? Muy bien, complicaciones. Dijimos que hay complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas está la famosa cetoacidosis, el estado hiperosmolar, la crisis hiperglicémica y la hipoglicemia. Hay que recordar que la hipoglicemia es una complicación del tratamiento, no de la enfermedad. O sea, no puede ser hipoglicemia aquel diabético que no usa medicación. Imposible. O sea, ya se trataría de otra enfermedad. O sea, si un diabético no usa ningún medicamento, no usa metformina, no usa insulina, nada, ni dieta, se mata de hambre, igual. O sea, solo dieta. Y hace hipoglicemia. Entonces, no es pues, la hipoglicemia debe ser por otro motivo, ¿no? O es un error, ¿no? Hay que indagar. La hipoglicemia es una complicación generada por el tratamiento farmacológico, nada más. ¿Ya? Es importante estos diagnósticos porque determinan el tratamiento del paciente. ¿Ya? O sea, si el paciente está con una glucosa alta y es estado hiperosmolar o cetoacidosis, debe ir a UCI. Así dicen las guías, debe ir a UCI. Claro, uno dice, la UCI está llena, hay que tratarlo, pero la indicación es UCI. Si está llena la UCI, bueno, tratamos en la sala general, pero la indicación dice UCI. Obviamente si tiene una hiperglicemia con una condición grave, ¿no? Que amerite ir a UCI también. No van a UCI las glicemias que no tienen cetoacidosis ni estado hiperosmolar. O sea, si no cumple el criterio, este paciente puede ser tratado, ¿no? En una sala no UCI. Claro, debe estar inestable para que se hospitalice, ¿no? Debe tener diabetes descompensada, deshidratación o algún otro evento para que se hospitalice. O sea, la hiperglicemia por sí misma no es indicación de hospitalización. El paciente puede manejarse incluso ambulatoriamente. O sea, el paciente tiene 500 de glucosa, 500, ¿no? Pero está clínicamente estable, no hay signos de deshidratación, obviamente está con síntomas, pero no es necesario hospitalizarse. Se le da tratamiento ambulatorio. Esta es la diapositiva de la fisiopatología, pero a mí me gusta usar esta otra que es más sencilla. ¿Ah? ¿Cómo se produce la cetoacidosis? La causa de la cetoacidosis es la deficiencia de insulina, o sea que no hay insulina. Por eso es que los diabéticos tipo 1 hacen más cetoacidosis. La insulina hace que la glucosa entre a la célula. Al no haber insulina, la glucosa no entra. No entra. Pero la célula necesita energía, ¿no? Necesita energía, porque las células todo el tiempo necesitan energía. Necesitamos 2000 calorías para vivir todos los días. Entonces la célula o los mecanismos fisiopatológicos comienzan a utilizar otros sustratos, ya no la glucosa, sino los lípidos, ¿no? Inclusive no solo los lípidos, sino también hasta las proteínas. Y de la generación de esta utilización de lípidos para generar energía, se generan cuerpos cetónicos, y estos son ácidos, y estos son los que bajan el pH, ¿no? O sea, causan acidosis, por eso recuerden, es cetoacidosis. No puede haber cetoacidosis sin acidosis metabólica, esa es la condición indispensable. En cambio, el estado hiperosmolar está causado básicamente por la hiperglicemia. ¿Ah? Diferencias, ¿cierto? En la cetoacidosis, deficiencia de insulina. ¿Ah? Estado hiperosmolar, hiperglicemia. O sea, por eso que acá la glucosa tiene que estar muy alta.
En los criterios, que vamos a ver después, acá está, la glucosa en el estado hiperosmolar, ¿no? Bien alta, fíjense, más de 600. Acá no tanto, ¿no? Porque la hiperglicemia va a causar diuresis osmótica, ¿no? O sea, y el paciente se va a deshidratar, ¿eh? Entonces, el estado hiperosmolar es un estado de deshidratación. Si el mecanismo de la sed está activa, el paciente orina mucho, pero toma mucha agua y no se complica. Por eso que hay pacientes con glucosas de 400, 500, que no están complicados, no hacen estado hiperosmolar, porque están reponiendo todo el líquido que pierde. El paciente dice, orino mucho, doctor, pero tengo mucha sed, tomo bastante agua. Entonces, ese paciente probablemente no esté haciendo estado hiperosmolar. ¿Cuándo se produce estado hiperosmolar? Cuando este mecanismo de la sed, ¿no?, se anula por algún motivo. El paciente está somnoliento, es muy anciano, tiene una enfermedad de fondo, ¿no? No toma agua por algún motivo. Entonces eso se convierte en hiperosmolaridad, ¿no? Por eso se llama estado hiperosmolar. Antes, por si acaso, estos estados se llamaban coma diabético, ¿no? La gente habla de a mi abuelita le ha dado coma diabético, ¿no? Entonces no sabemos si le ha dado hipoglicemia, estado hiperosmolar, cetoacidosis. Estos son los términos adecuados. La cetoacidosis es fácil de determinar, pues, ¿no es cierto? Perdón, acá está. Estas son cetoacidosis, ¿no es cierto? Entonces, la condición indispensable es que el pH esté bajo, menos de 7. Menos de 7. O sea, tiene que estar, bueno, algunos dicen por ahí 7, por si acaso, 7. 7 o menos de 7. Entonces, si está 6.9, ya sería, si está en 7, bueno, estamos en límite, podríamos considerar como, si está en 7. Perdón, disculpen, 7.3, ¿no? 7.3. Entonces, si está en 7.3, decimos, no, el paciente no tiene, o tiene cetoacidosis. 7.31, 7.35 no tiene. 7.4, ustedes saben, es normal, ¿no? Entonces, de 7.25 a 7.3 sería leve, moderado y severo, claro, menos de 7. Perdón, me confundí hace rato, ¿no? Entonces, esta es la condición que tiene que existir. No hay cetoacidosis sin cambio del pH. Y hay otros cambios, claro, ¿no? El bicarbonato baja, recuerden que lo normal es hasta 18, ¿no? Entonces baja, ¿no? Y de acuerdo a cuánto baja se puede considerar el grado. La glucosa, ven acá, no se baja, no se sube mucho, porque acá el mecanismo no es la hiperglicemia, es la deficiencia de insulina. Cetonas urinarias suele haber, pero más de 2 cruces, ¿no? En otros países se mide el oxibutirato, que es el grupo cetónico más común, ¿no? Acá no medimos. La osmolaridad puede ser variable y el anion gap siempre está elevado, ¿no? Entonces, condiciones de la cetoacidosis, ¿ya? Condiciones del estado hiperosmolar, que la osmolaridad esté más de 600, de 320. Acá está. Esta es la condición más importante para el estado hiperosmolar, ¿no? Debe estar más de 320. ¿No? 320. ¿Ya? Perdón. Y para sacar la osmolaridad necesitamos una fórmula, ¿no es cierto? Acá está. Es fácil. La osmolaridad, sodio por 2, más la glucosa, más la urea. Últimamente están despreciando la urea. Dicen, ya no es necesario medir la urea, ¿no? Solo es necesario medir el sodio por 2 más la glucosa, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene 145 de sodio por 2, sería 290, más 23, 313. No alcanzaría. Pero acá hay un detalle que no les dije en la clase, ¿no? El sodio se debe corregir, ¿no? El sodio se debe corregir. O sea, el sodio se diluye cuando hay hiperglicemia. Por tanto, el valor es un poquito más alto del que nos marca el valor del AGA, ¿no? De electrolitos. Le sacamos un AGA y electrolitos, nos da 145. Pero hay que hacer una pequeña corrección
por cada 100 miligramos. O sea, arriba de 100 miligramos se hace una corrección. Sube 1.6 miliosmoles por cada 100 gramos de glucosa. O sea, si está en 200 de glucosa, hay que sumar al sodio 1.6. O sea, sería de 145 más 1.6 sería 146.6. No va a cambiar mucho, porque solo sube a 200. Pero si, digamos, sube a 400, acá está la fórmula, con el mismo sodio, 145 más 1.6 por cada 100 gramos. ¿Cómo saco esto? ¿Cuántos gramos acá? Serían, digamos, la glucosa está 400. ¿Ah? Le resto 100, sería 300. ¿Ah? Entre 100 me sale 4 punto y tantos, ¿no? Eso lo multiplico por 1.6 y me sale un valor, ¿no? Que sería en este caso 149, ¿no? Se hace esta pequeña fórmula para corregir el sodio. O sea, el sodio que nos muestra el laboratorio no es real, suele cuando la glucosa está muy alta. Hay que corregirlo, se llama corrección del sodio. Y se hace con esta pequeña fórmula. 1 más 1.6 por la glucosa entre 100, ¿no? Para que esto va a marcar cuánto de glucosa, ¿no? Cuanto más alta la glucosa va a ser más alto este valor, ¿no? Por tanto, hay que multiplicar más veces. Por cada 100 gramos de glucosa sube 1.6, ya les dije, ¿no? O sea, si acá fuera 1, hay que sumar 1.6 nada más, ¿no? Pero que si acá es más, hay que multiplicar por ese valor, ¿no? Si es 600, ¿no? Mucho más todavía el valor, entonces se hace esta pequeña conversión, ¿ah? Y se cambia, ya no se multiplica 145, sino 149 por 2, ¿no? Más 23 y me da 322. O sea, este paciente, por la corrección, que aparentemente estaba normal, por la corrección me sale más de 322. ¿No? Entonces, este paciente se consideraría en estado hiperosmolar, ¿no? Y cumple el criterio de más de 320. La glucosa, esto no es indispensable. Puede estar 400, 500, ¿no? No es indispensable. Lo indispensable en el estado hiperosmolar es la osmolaridad, como su nombre indica. Y en la cetoacidosis, el pH. Lo demás, pueden ver, generalmente hay, pero el pH debe estar alterado en cetoacidosis. Y en osmolaridad, repito, la osmolaridad sanguínea. Muy bien. ¿Para qué se hace esto? Para el tratamiento. Yo les había mostrado esta diapositiva, ¿no? Que es la diapositiva también sacada de las guías, ¿no? O sea, es una diapositiva real, pero he conseguido esta que está un poquito más, está en español y está más clara. Entonces, ¿qué hay que aprender de esta esquema de tratamiento? ¿No es cierto? Entonces, en el esquema de tratamiento, como ven, es lo mismo. Hay que dar básicamente fluidos, insulina, bicarbonato en algunos casos y potasio en algunos otros casos. ¿Ah? Entonces, acá está un poquito más claro. Miren. ¿Cuándo se da bicarbonato? Cuando el pH es menor de 7. Decía en esta 7.1, pero en la guía dice 7.0. O sea, menos de 7.0 debo dar bicarbonato. ¿Ah? Yo creo que en la dosis, etcétera, ya se va sacando, pero lo más importante es saber cuándo se da bicarbonato a un paciente con cetoacidosis. Cuando el pH está menos de 7. ¿Ah? Se da bicarbonato. Si está o sea, solamente en cetoacidosis grave. Si está en 7.1, 7.2, no se da bicarbonato. ¿Ah? ¿Cuándo se da potasio? Potasio se da cuando el potasio está menos de 5. Menos de 5. Ya, acá dice 3, pero acá solamente es porque la dosis cambia. Ah, fíjense, si está menos de 3 hay que dar potasio, ¿no? Acá la dosis es más alta. Acá está entre 3.3 y menos de 5. También se da potasio. ¿Ah? O sea, se puede combinar a la solución que le demos, se le da potasio. ¿Cuándo no se da potasio? Cuando el potasio es mayor de 5. Entonces hay que acordarse estos valores nada más. 3.3, 5 y 3. La dosis de potasio que es alta, ¿ya? Se da también insulina, y esto se da porque la insulina, ¿no? Causa
disminución del potasio. El potasio pasa al intracelular, ¿no? Y eso disminuye el nivel de potasio y el paciente podría ser hipocalemia. De hecho, acá ya está en hipocalemia, en menos de 3.3, ¿no es cierto? Entonces hay que administrar la dosis, 40 miliequivalentes por hora, ¿no? Más o menos acá se calcula la dosis. Y si está entre 3.5 a 5, la mitad de la dosis más o menos, ¿no? Potasio. ¿Cuándo se da bicarbonato? Cuando se da potasio. Líquidos e insulina se da siempre. Siempre se debe dar. Siempre se debe dar. ¿Cuánto de líquido se da? Entonces acá la guía dice que está en choque hipovolémico, hipotensión leve, ¿no? O sea, todos son deshidratación, ¿no es cierto? O choque cardiogénico. Si está en choque cardiogénico, se le da fluidos, pero con monitorización. Si está cardiogénico. Si está en choque hipovolémico, dice la primera hora administrarle 1 litro de un cloruro al medio normal, al 9 por mil o a 0.9 por mil. ¿No? Si no tiene mucha deshidratación o es leve, entonces hay que evaluar el sodio. ¿Ah? Si el sodio está bajo, entonces hay que darle sodio al medio normal, se llama esto, ¿no? O sea, el cloruro de sodio que está en todos los hospitales. Si está el sodio alto o normal, ¿no? Entonces debemos darle el cloruro de sodio al 0.45, que es al medio normal. Recuerden que este sodio al 9 por mil es un sodio isotónico, o sea, tiene la misma tonicidad de la sangre. En cambio, este sodio es un sodio hipotónico. Lo malo que esto no tenemos a veces en los hospitales, ¿no? Entonces, recuerden que solo son guías, ¿no? Pero si no tenemos esto, le ponemos el cloruro al 9 por mil, no hay problema, ¿no? No hay problema. Quizás en que es muy alto, habría que de todas maneras conseguirse un cloruro a 0.45, ¿no? Eso dice la guía. Insulina. Entonces, este esquema que ha sido sacado de las guías, ¿no? Dice, puedo usar, recuerden que esto es para cetoacidosis o estado hiperosmolar. Puedo utilizar la vía endovenosa o la subcutánea, ¿no? Si es vía endovenosa, debe ser con bomba de infusión. Entonces, puedo ponerle un bolito endovenoso. Estamos en la rotación viendo unas guías que hay del ministerio, ¿no? Y que varían un poco respecto a esto, ¿no? Entonces, mejor es utilizar estas realmente. ¿Ah? Entonces, es fácil, porque mira, acá dice insulina regular. ¿Ah? O sea, estas son rápidas. 0.1 por kilo. O sea, si el paciente pesa 80 kilos, 8 unidades. En bolo endovenoso, ¿no? De frente a la vena. Si no tengo vía, puedo usar esta alternativa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Insulina regular, 0.4 unidades por kilo, y la mitad de endovenoso y la mitad subcutáneo. Podría utilizar 0.2 entonces, ¿no? O sea, unas 8, unas 15 o 16 unidades subcutáneas. Después de pasarle en bolo, ahora, si no puedo hacer esto, puedo pasar de frente acá, ¿no? Le doy ¿a qué dosis? A 0. En infusión, en bomba de infusión. Esto hay que calcular en la bomba, ¿no? Se coloca 0.1 unidades por kilo por hora. Esta es la dosis. ¿Ah? O sea, si pesa 70 kilos, debo dar 7 unidades por hora en la bomba de infusión. Entonces, se le calcula en la bomba, ¿no? Y se coloca de esta forma. Ahora, recomienda, si no doy bolo, le puedo dar a 0.14 unidades por kilo por hora. O sea, sería más o menos 10 unidades por hora. ¿Ah? Por hora. ¿Ah? Si la glucosa decide en estos valores, o el 10%, ¿no? Entonces mantengo, o sea, si estaba en 500 y en el próximo control encuentro que está en 450 o menos, quiere que está bajando bien. Si no baja, aumento la dosis, ¿no? Duplico la infusión. O sea, en vez de 0.1, 0.2. Si está bajando, mantengo la infusión. Puedo utilizar también por vía solo, si no tengo bomba, que ocurre en muchos lugares, entonces podría utilizar la insulina en forma subcutánea, ¿no? Pero tengo que colocarle cada hora, en el ministerio dice cada 2 horas. Entonces, cada hora tendría que ponerle subcutáneo al paciente, ¿no? ¿Qué dosis? 0.1 unidades por kilo, igual. Entonces,
le colocaría 7 unidades subcutáneo o intramuscular cada hora. O puedo variar a 0.2, ¿no? Cada 2 horas. O sea, si pesa 70, 14 unidades cada 2 horas. Si desciende, sigo con la misma dosis. ¿Ah? Si desciende. Si la glucosa llega a menos de 200 en la cetoacidosis y menos de 300 en el estado hiperosmolar, entonces al comienzo a administrar dextrosa al 5%, en vez de este cloruro. Acá dice, no dice, más abajo decía, ¿ya? Entonces, si ya la glucosa se me baja a menos de 200 en la cetoacidosis o menos de 300, comienzo a administrar dextrosa, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Doctor, buenos días, disculpe. Y, por ejemplo, si mi paciente no tiene cetoacidosis ni tampoco estado hiperosmolar, solo tiene una crisis hiperglucémica, ¿también utilizo ese tratamiento inicial? No. Es una buena pregunta porque la respuesta es no. Justo acá va, ¿no? En lo que sigue. ¿Qué pasa si mi paciente no cumple los criterios? Entonces, esto es manejo del paciente hospitalario. Primero, no se da orales, ¿no? No dar orales. Segundo, usar insulina. Si está con cetoacidosis, va a recibir endovenoso, ¿no es cierto? Lo que hemos explicado. Si no tiene cetoacidosis, acá está, entonces no usa endovenoso, usa subcutáneo. Y tenemos 2 esquemas. 2 esquemas para administración. Uno se llama la famosa, la escala móvil. ¿Qué quiere decir? Que le mido la glucosa cada 2 horas o cada 4 horas y de acuerdo a la glucosa le pongo bolos, ¿no?, de insulina rápida. Esto se usaba bastante cuando tenemos la insulina R, ¿no?, que dura, recuerden, 4 horas más o menos, ¿no? Y hay varios esquemas. Uno es este, ¿no? Si se dividen los pacientes en muy sensibles a la insulina, insulinoresistentes. ¿Cómo determino esto? Los obesos, acá, los delgados acá, ¿no? Los ancianos acá también, ¿no?, que son sensibles a la insulina, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la dosis? Encuentro la glucosa entre 140 a 180, le pongo 4. De 180 a 220, 6. De 220 a 260, 8 unidades. ¿No? Le encuentro así más de 300, 12 unidades. Esto significa que hay que poner de acuerdo al tiempo de acción de la insulina. La insulina, recuerden que hace su pico a las 4 horas, entonces se debería poner cada 4 horas, ¿no? Cada 4 horas. Este es un esquema. Entonces, este se llama el esquema escala móvil. El otro esquema es el basal-bol. O sea, esto se usa en pacientes con crisis hiperglicemia que no tienen cetoacidosis, ¿no? Y cualquier paciente hospitalizado que está con las glucosas altas, que en realidad es lo más frecuente, ¿no? Entonces, el otro esquema, como decía, es el basal-bol. ¿Qué quiere decir? Que le voy a dar una insulina basal y le voy a dar bolos generalmente con cada comida, si el paciente come, ¿no? Entonces, por eso se llama basal-bol, ¿no? Entonces, a este paciente lo tengo que monitorear, ¿no?, generalmente temprano, a las 6, 7 de la mañana, a las 12, a las 4, en la noche, ¿no?, en las horas que come. Entonces, toma el desayuno acá se sirve más temprano en los hospitales, a las 7, ¿no?, 6, 7. Entonces, le mido la glucosa y hago más o menos esto puede ser con dosis así, variable, o dosis fija. Digo, cada vez antes de comer le pongo 5 unidades, ¿no? ¿Cómo se saca la dosis de este esquema? Este esquema trata de imitar la fisiología. Este es un esquema basal-bolo con NPH e insulina R, que son las insulinas más económicas y más conocidas, y las que teníamos antes siempre. Yo cuando hice mi residencia solo conocí estas insulinas. Entonces, le doy una NPH. La NPH tiene esa curva más o menos en la mañana y otra en la noche, ¿no? Más le doy en la mañana, menos en la noche, porque obviamente acá desayuno, almuerzo, come. Y el bolo le doy en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. De acuerdo a qué hora coma, porque en los hospitales sirven a las 4 o 5, ¿no? Entonces, esto significa el esquema basal-bol. O sea, yo puedo utilizar la escala móvil y el basal-bol. En la clase le mostré que hay estudios que demuestran que el basal-bolo es mucho mejor,
¿ya? Porque yo le pongo una insulina y con esto ya le arreglo la mitad del día, por lo menos. En cambio, en la escala móvil, cada rato tengo que estar, ¿no? Si quiero molestar a mi residente, le digo, haz escala móvil, ¿no? Cada 4 horas tiene que estar midiendo la glucosa de día y de noche, ¿no es cierto? En cambio, con esto le pone ya y ya nos asegura que tenga insulina durante todo el día, ¿no? Entonces, para utilizar este sistema basal bolo, hay que saber el tiempo de acción de las insulinas, ¿no? Tenemos insulinas de acción larga que las usaría como basales, desde la NPH hasta la DT-MIR, glargina y otras insulinas, ¿no? Y uso las de acción rápida o ultra rápida, que son estas en amarillo y esta, que es la insulina regular, ¿no? Para las preprandiales, ¿no? Esta insulina regular tengo que colocarle, como les dije, unos 30 a 1 hora antes de que coma, porque el pico lo hace a la hora o 2 horas, ¿no? En cambio, estas ultra rápidas las puedo colocar inmediatamente cuando el paciente va a comer o está comiendo o terminando de comer, porque son muy rápidas. Para usar estas insulinas debo conocer esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de acción de las insulinas? Entonces, esto hay que revisar, ¿no? Las prolongadas, ¿no? No tienen pico, ¿no? Este es el tiempo de acción. Acá está el inicio y el pico. Entonces, esto hay que conocer. Estas ultra rápidas se usan para los bolos. Y esta intermedia y prolongada se usan para el basal, ¿no? Estas tenemos, por ejemplo, estas en el hospital todavía usamos NPH y R, ¿ya? Estas dos, o sea, este esquema usamos en el hospital, ¿no? Y nos va bien. Este es el sistema basal bolo. Entonces, esto se utiliza en cualquier hiperglicemia de un paciente hospitalizado que no tenga cetoacidosis, ¿eh? ¿Correcto? Nos resuelve la pregunta de paso, ¿no es cierto? ¿Cómo saco la dosis? La dosis de insulina, acá la saco, ya también, el otro era, recuerden, por hora, ¿no es cierto? Porque es una emergencia, pues, ¿no? En cambio, acá la saco por día, fíjense. Si la glucosa no está tan alta, saco a 0.4. En general puedo sacar a 0.5 unidades por kilo por día, ¿no? Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, necesitará 35 unidades por día, ¿ya? Esto les va a servir para su rotación, ¿ya? Cuando roten van a tener pacientes que hay que darles insulina, entonces hay que hacer este detalle, ¿ya? ¿Cómo se da? ¿Cuánto le doy de basal y cuánto de bolos? En clase les dije 3/5 basal y 2/5 bolo. Pero, para que sea más sencillo, le puedo dar 2/3 basal y 1/3 en bolo. Las insulinas largas, de estas más largas, entonces le pondré solo 24 unidades por día, ¿no es cierto? Si utilizo estas largas, ¿no? Esta de TEMIG, 24 por día puedo usar, ¿no? Si uso la NPH, entonces la tengo que dividir en 2 dosis. La NPH la puedo dividir igual, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Entonces, de 24 me saldría 16 en la mañana y 8 en la noche. O sea, al paciente le indico, póngale insulina NPH, 16 unidades, lo más temprano posible, a las 6, 7 de la mañana, y NPH le puedo alargar, o sea, no necesariamente cada 12 horas, le puedo poner a las 9 o antes de acostarse, antes de dormir, para que llegue a un buen nivel en la mañana, ¿no? 16, 8. Y los bolos, que me salía 12 unidades, le puedo poner 2 veces al día o 3 veces. Si es 2 veces al día, le puedo poner 8 en el desayuno y 4 en la noche. O le puedo poner 4 en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 en la noche. 4 por 3, las 12 unidades, ¿no?, que he calculado, ¿no? Entonces, este se llama el esquema basal bolo. Se usa más, ahora existe tendencia a usar este esquema en los pacientes hospitalizados, ¿no? Ahora, no lo dejo. Cada día voy a cambiar dosis, ¿no? Si está bien la glucosa, no cambio, o sea, le dejo esa dosis. Si la glucosa me está saliendo 140 a 180, entonces le incremento 10% de la dosis.
Le puedo incrementar dependiendo de dónde esté saliendo más alta, ¿no? Si me sale más alta en la mañana, le incremento en la noche la dosis. Si me está saliendo alta durante el día, le incremento la dosis de la mañana. Pero se incrementa, ¿no? Si está todavía en 180, le incremento 20% la dosis. O sea, si utilizaba dosis total 35, 24 acá, le aumento 20%. 20% sería 7 unidades más. Entonces le aumento a 40 unidades al día, ¿no? Si está saliendo todavía alta la glucosa. Si está ya bajando, ¿no? Si está entre menos de 100, le bajo 10%. Y si está muy bajo, menos de 70, le bajo 20%. Entonces cada día se va manejando este cambio de glucosa. ¿Listo? Estos son los objetivos. ¿A cuánto debo llegar? También es pregunta de examen. La glucosa en ayunas debe estar en pacientes no UCI menos de 140 y la glucosa al azar en cualquier hora del día menos de 180. O sea, debo llegar a este objetivo, ¿ya? Hipoglicemia, ya debo tomar medidas si está menos de 100 y si se considera hipoglicemia menos de 70 y menos de 40. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Los objetivos de la glucosa, doctor, en no hospitalizados, en ambulatorios. Ah, eso cambia. Después, ¿ya? Sí está considerado. Listo, estírense un rato. Levanten sus manos. Ya. Ya, nos falta unos 20, 30 minutos. Ya, es que han pedido pues repaso de todo. Ya. Complicaciones, que la diabetes es muy amplia. Ya, complicaciones. Entonces hay que recordar la clasificación clásica, valga la redundancia, macrovasculares, microvasculares, ¿ya? Entonces, hay muchas complicaciones más, ¿eh? Se han aumentado. Como han visto en adultos mayores, demencia, después hay también sarcopenia, cáncer, ¿no? Hay muchas complicaciones, pero las clásicas son estas, microvasculares, macrovasculares. Entonces, microvasculares, neuropatía motricidad autonómica, ¿no? 3 tipos de neuropatía, varias clasificaciones en realidad. La neuropatía distal simétrica de tipo sensitivo es la más frecuente, ¿no? Simétrica, ¿no? Sensitiva, es dolorosa, molesta mucho, mucho dolor. ¿No? No se oye. Ya, ok, ¿me escuchan? Perdón, tenía una llamada. No sé, ahora se escucha.
Entonces, perdón. ¿Se ve la pantalla? No, formado. Es el consentimiento que lleva. No se le escucha, doctor. Ya, perdón. Entonces, los medios que tenemos para la neuropatía, este test de Michigan, ¿no? Evalúa estos puntos, le da un puntaje, refleja estos aspectos, le da un puntaje y de acuerdo a eso tiene neuropatía o no tiene neuropatía. El otro es el monofilamento, comenté, ¿no? Que también tiene una alta sensibilidad, ¿no? Más de 3 puntos de insensibilidad nos da el diagnóstico de neuropatía. También los síntomas pueden hacer el diagnóstico de neuropatía, los síntomas típicos, ¿no? Si el paciente refiere quemazón, punzadas, ¿no? También se hace el diagnóstico clínico. Se puede corroborar con una electromiografía, pero a veces suele ser costosa y los síntomas son tan claros que no es necesario, ¿ya? Respecto a neuropatía. La neuropatía, el gran riesgo que tiene es de pie diabético. Justo el pie hace que el pie se vuelva insensible y estas zonas de roce van a formar callos y luego úlceras, ¿no? Van a formar callos y úlceras. El paciente incluso no se da cuenta o a veces asocia con algún accidente, ¿no? Y presenta úlceras que se complican, se hacen cada vez más profundas, complican el hueso, todo el pie y son motivo de amputaciones, ¿no? Respecto a la nefropatía. Disculpe una pregunta, ¿el pie diabético, doctor, también se le llama como pie de Charcot? ¿Es lo mismo? No. El pie diabético es causa neuropática. ¿Por qué? Porque la neuropatía está causando el pie diabético. El pie de Charcot es una forma especial de alteración del pie que está determinado principalmente por microfracturas. El paciente presenta microfracturas y deforman el pie y le hacen pierde las curvaturas normales, el pie se deforma totalmente, ese es el pie de Charcot, ¿ya? Pero no tengo una foto acá, pero es distinto al pie neuropático, ¿ya? El pie de Charcot está considerado dentro de las neuropatías, efectivamente, pero no es un pie neuropático exactamente, ¿ya? El otro pie es el pie isquémico, pero no está en este capítulo porque está causado básicamente por alteración en las arterias. O sea, una arteria se obstruye y causa necrosis de una parte del pie, ya sea de los dedos, ¿no? O de todo el pie, ¿no? Se llama el pie diabético isquémico, ¿no? Esa es la diferencia. En nefropatía hay que recordar esa clasificación de Mogensen, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Las que se detectan, fíjense, el estadio 1 y 2 no se detectan, o sea, todo sale normal, porque la forma de detectar es con la microalbuminuria, ¿ya? Y en los estadios 1 y 2 hay alteración, ¿ah? En la 1 hay hiperfunción, hipertrofia, en la 2 hay lesiones glomerulares, pero no hay manifestaciones clínicas.
Acá, o sea, la albúmina está normal, la orina de 24 horas, la albúmina de 24 horas normal, el índice de albúmina creatinina normal. La nefropatía ya se detecta en el grado 3, salvo le hagas biopsia. Si le haces biopsia acá, podrías detectar. El estado de hiperfunción se podría detectar, pero es muy, o sea, no es exacto, porque a un paciente le puedes decir está hiperfiltrando cuando su filtración glomerular está elevada, 110, 120, pero no, en la práctica no todos los pacientes hacen este estadio de hiperfunción, de hiperfiltración. Entonces hay que recordar que para hacer la clasificación de nefropatía, estadio 1 no se puede hacer en realidad, ¿no? No. Estadio 2 se podría hacer, pero con biopsia, pero usualmente no se hace biopsias. No se hace biopsias. Entonces ya detectamos a los pacientes en estadio 3. Y el estadio 3 es microalbuminuria en estos valores, ¿no? Y en estadio 4 es cuando ya hay una proteinuria marcada en estos valores, más de 300. Y estadio 5 cuando el paciente ya está en insuficiencia terminal, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de Mogensen, la que se usa. Cuando se les pregunta qué grado de nefropatía está tu paciente, entonces tienes que clasificarlo acá. Obviamente no vas a decir ni 1 ni 2, ¿no? Vas a decir no nefropatía, clínica por lo menos. Y estadio 3 cuando haces estos rangos, y estadio 4 y estadio 5. Recuerden que para que sea confirmado esto, tiene que haber por lo menos 2 controles en estos rangos, ¿no? No confundir acá con grado de insuficiencia renal. Recuerden que el grado de insuficiencia renal se determina por la filtración glomerular. Y también hay 5 grados, ¿no?, que pueden o no coincidir con este cuadro. Yo les había mostrado otro cuadro en esa clase, ¿no? Revísenlo. Retinopatía, esta es la clasificación actual. Retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Estas son las características, ¿no?, que se hacen a la retinoscopía. Vamos a avanzar, porque esto ya les he pasado, lo revisan, ¿no? Y dentro de estas son las microvasculares, retina, riñón y nervios, ¿no es cierto? Y dentro de las macrovasculares recuerden estas 3, cerebral, corazón y enfermedad arterial periférica. Esta es la que causa pie diabético de tipo isquémico. A veces el pie diabético es mixto, o sea, hay necrosis y también pie neuropático también puede ser. Muy bien. En terapia nutricional, recuerden que bajar de peso es la mejor terapia. Bajar de peso, ¿ya? Habíamos revisado esto, que en diabetes, en prediabetes, los cambios de la dieta pueden prevenir diabetes, prevención de diabetes. La dieta o los cambios de alimentación en la diabetes mejora el control de la diabetes. Básicamente se recomiendan dietas bajas en carbohidratos. También se puede utilizar la dieta mediterránea o el ayuno intermitente. Y en diabetes también se está hablando de revertir la diabetes. Recuerden el estudio DIRECT, ¿no? Revertir, o sea, les hacen bajar de peso y dejan de tener diabetes los pacientes. Recuerden que hay que hacer cambios en la dieta, actividad física, ¿no? 150 minutos. El número que deben recordar en actividad física es 150 minutos por día. Se debe individualizar el tratamiento, bajar de peso es lo fundamental. No hay una dieta ideal, no hay distribución ideal de macronutrientes. Se debe bajar, sí. Se debe considerar necesidades individuales, culturales, el gusto de la comida, ¿no? Se debe considerar. Evaluar la densidad calórica de los alimentos. Hay alimentos con alto valor calórico. Un Quaker, una taza Quaker tiene más o menos 350 calorías, ¿no? La gente le gusta Quaker, quinoa, 300, pero tiene 350 calorías. Recuerden, un pan tiene más o menos 60. Entonces, siempre lo digo a los pacientes, ¿qué es mejor, un Quaker o un pan? ¿No? Obviamente el pan tiene 60 y el Quaker tiene más de 300 calorías.
¿Ya? Proteínas, hay que recordar que no elevan la glucosa, mucha gente le prohíben las proteínas. ¿Ya? Grasas, hay que generar grasas mono y poliinsaturadas. No hay micronutrientes especiales en diabetes. Alcohol se puede tomar con moderación, hay que bajar sodio y se pueden usar edulcorantes. La actividad física, ya les dije, recuerden este número, en niños 1 hora al día y en adultos 150 minutos por semana, ¿no? De ejercicio moderado vigoroso, ¿no? Y debe ser diario o interdiario. Muy bien, vamos a fármacos. Fármacos. En diabetes tipo 1, solo se puede usar insulina, ¿no? Solo insulina. No está aprobado ningún medicamento oral. Por si acaso, hay varios estudios para dar medicamentos orales, ¿eh? Los SGLT2 quieren dar en diabéticos, pero son estudios. La conclusión es que ahorita solo se usa insulina. Y las formas de dar insulina son dos. Bombas de infusión, que son estas, pero esto no les presenté en las diapositivas de la clase, ¿no? Siempre la siguiente diapositiva es mejorada siempre, ¿no? Estas son bombas de infusión, ¿no? Un sensor de insulina, de glucosa, perdón, o sea, te mide la glucosa cada 10, 20, cada media hora, ¿no? Le manda una señal acá y de acuerdo al nivel de glucosa se infunde insulina. Así es, así funciona. Lo otro es el trasplante de páncreas, ya no se hace, trasplante de islotes, ¿no? Se ponen al hígado. Hay otro trasplante de islotes que se pone como una malla de grasa, en una malla de grasa. Todo esto es experimental, está en investigación, no está aprobado todavía, no se hace. Y lo otro es el páncreas artificial, que no es más que este sistema, pero más sofisticado, cada vez más sofisticado, ¿no? Más sofisticado. Y la otra forma de tratar la diabetes en tipo 1 es este esquema que utilizamos, recuerden, en la hospitalización. Porque el paciente con diabetes tipo 1 no tiene nada de insulina y hay que darle basal y prandial. Igualito, ¿no? Y el cálculo se hace exactamente igual que un paciente hospitalizado, ¿no? Y se va cambiando de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente. Se aumenta la basal, se van cambiando las prandiales, se hace cálculo de cuánto come el paciente y se le dice, si vas a comer más de 30 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, por cada 30 gramos aumenta 2 unidades de insulina, ¿no? Así se le da, ¿no? Entonces, en diabéticos tipo 1 tenemos las bombas de infusión o utilizar estas insulinas basales y prandiales, ¿no? Y para eso hay que saber, otra vez, el tiempo de acción, ¿no? Estas ultra rápidas le pondremos justo cuando el paciente va a comer o durante o al terminar la comida, porque tiene acción muy rápida. Si va a usar rápida, le tenemos que poner unos 30 a 60 minutos antes de comer. Si vamos a usar NPH, habrá que usar 2 veces al día, ¿no? Por su tiempo de acción. Y estas insulinas más prolongadas podemos usar 1 o 2 veces al día, de acuerdo al tiempo de acción. Entonces, lo mismo que usamos, hay que saber los tiempos de acción, ¿no? En tratamiento farmacológico, este es el escalonamiento del tratamiento. Todos deben de recibir dieta y ejercicio. Al inicio, monoterapia, se combina medicamentos y al final hay que combinar insulina con medicamentos. Y esto es de acuerdo al tiempo de enfermedad. Porque recuerden que a más tiempo de enfermedad, menos célula beta en el diabético tipo 2, ¿no? Entonces, vamos a necesitar cada vez más medicamento, más intervención, ¿no? Hasta usar insulina. Para los que preguntaban sobre fármacos, ¿no? Entonces, acá tenemos la lista de algunos fármacos que se utilizan, los llamados secretarios a la célula beta, ¿ya? De estos tenemos las sulfonilurias, que son muy antiguas. De esta, la más común será, acá tenemos algunas, sulfonilurias, glibenclamida o gliburide. En la bibliografía americana la conocen como gliburide, es lo mismo. Hay otra que es el glimepiride, ¿ya? Son secretagogos, o sea, estimulan a la célula beta, estimulan a la célula beta, ¿no? La secreción
Y hay otro grupo que son las meglitinides, que su uso ha sido muy corto, ya casi no hay, y también estimulan a la célula beta, pero en otro punto, ¿no? También son secretagogos. Los sensibilizantes tenemos a las biguanidas, de estas está la metformina, que había un seminario, han explicado su mecanismo de acción, etc. Y están las tiazolidindionas, ¿no? Que también están acá. Biguanidas y tiazolidindionas o glitazonas. De estas queda solo la pioglitazona. Les conté la historia de la rosiglitazona, ¿no? Que salió al mercado. Un investigador demostró que aumentaban el riesgo cardiovascular y lo tuvieron que retirar. Y quedó la pioglitazona, ¿no? Los nuevos medicamentos, estos que tienen acción a través de las incretinas, ya sea inhibiendo la enzima dipeptilpeptidasa o análogos de incretinas, ¿no? Acá están. Inhiben a la DPP, ¿no? Que es la enzima que degrada las incretinas, la habíamos ya explicado, no vamos a repetir, solo es un recordatorio. De estas tenemos varias, sitagliftina, linagliftina, ¿no? Y estos análogos del GLP. GLP es una incretina y lo que han hecho es crear un exactamente o parecido al GLP. Se llaman análogos de GLP, ¿no? Están acá. Péptido similar al glucagón tipo 1, ¿no? Y todos se utilizan. De eso les había mostrado estas tablas. Perdón, está un poco... Pero es para que revisen y vean, acá están los beneficios, ¿no? Y los riesgos, acá arriba. Y en rojo está el grupo de medicamentos. Acá está, por ejemplo, la metformina, ¿no? Acá está la eficacia, ¿no? Es muy eficaz la metformina. Acá está si causan hipoglicemia o no, ¿no? La metformina, por ejemplo, no causa hipoglicemia, pero las sulfonilureas sí, y las insulinas también. Recuerden que la hipoglicemia es una complicación del tratamiento. Entonces, es importante porque muchos pacientes hacen hipoglicemias, ¿no? Llegan a la emergencia por hipoglicemia. Entonces, si un paciente está haciendo hipoglicemias, hay que retirarle estos medicamentos, ¿no? Hay que valorar su efecto sobre el peso. Por ejemplo, las sulfonilureas y la insulina hacen subir de peso, ¿no? En cambio, la metformina es neutral, ¿no? O podría ser bajar un poco de peso, ¿no? Hay que ver efectos cardiovasculares, ¿no? Tanto la metformina como las sulfonilureas es neutro, ¿no? Acá le ponen probable beneficio potencial, pero no está demostrado, ¿no? Acá está efectos sobre si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, acá no tiene efecto. Acá habla del costo, todas estas son de bajo costo, excepto los análogos de insulina. Acá es como su vía de administración. Acá sus efectos renales y la dosis, si se debe cambiar o no, respecto al grado de insuficiencia renal que tiene el paciente, ¿no? Y acá alguna consideración adicional. Por ejemplo, la metformina da efectos gastrointestinales, diarreas, meteorismo, ¿no? Entonces, esta tabla está para cada grupo de medicamentos. Los DPP, por ejemplo, los DPP no son tan potentes, mira, acá está intermedio, no causan hipoglicemia, neutros respecto al peso, neutros respecto a efectos cardiovasculares. Le conté que ahora todo medicamento para diabetes sale con estudios para ver efecto cardiovascular, ¿no? El costo es alto. Efectos renales, ni beneficio ni prejuicio, neutral. Y se puede usar en daño renal, sí se pueden usar, se ajusta la dosis en la mayoría. Tiazolidindionas, bastante eficaces, pioglitazona, no causan hipoglicemia, aumentan de peso, ¿no? Estas tablitas es importante para cada medicamento. Beneficios cardiovasculares, neutro diría yo, no tiene. Potencial, dice acá, sí, potencial está en estudio, ¿ya? Incrementa el riesgo de insuficiencia cardíaca. O sea, no se puede usar en insuficiencia cardíaca. Costo ahora es bajo, es oral, es neutro respecto a la insuficiencia, o sea, no daña ni beneficia el riñón, y se puede usar en insuficiencia renal, ¿no? Estos son los nuevos. Recuerden que hay los SGL2, que acá me falta explicar, inhibidores del SGL2, ya les expliqué el mecanismo, ¿no? Inhiben la bomba sodio-glucosa del túbulo contorneado proximal, hacen que se excrete más glucosa,
¿ah? Y están acá. Su efecto, yo diría intermedio a alto, no causan hipoglicemia, hacen bajar de peso. Recuerden que la mayoría de pacientes son diabéticos obesos. Efectos cardiovasculares, se ha visto beneficio, o sea, disminuye los eventos cardiovasculares. Se usan, benefician a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Este es el único medicamento que se usa que tiene beneficio con insuficiencia cardíaca. ¿Ah? Por eso, paciente diabético que tiene además insuficiencia cardíaca, se debe usar este grupo de medicamentos. Lo malo es su costo, es oral. Respecto al riñón, este es el único grupo de medicamentos que tiene beneficio, o sea, que disminuye la progresión de la nefropatía diabética. O sea, si mi paciente tiene diabetes y tiene ya microalbuminuria, este sería el medicamento ideal también. ¿Ah? Y la dosis, ¿ah?, se debe disminuir, no se usa en depuración menos de 30. Porque obviamente el riñón, si no funciona, no se puede utilizar. Los GLP, ¿no?, bastante eficaces, potentes son, ¿ah?, no causan hipoglicemias, hacen bajar de peso. Este grupo, los dos hacen bajar de peso, fíjense. Efectos cardiovasculares, se ha visto beneficio, disminuye los infartos de los pacientes, ¿no? O sea, es beneficioso respecto al cardiovascular. Neutro respecto a la insuficiencia cardíaca, son alto costo, se utiliza por vía subcutánea, excepto el semaglutide, que todavía no llegó, va a ser oral, pero recién va a llegar, la mayoría son subcutáneas. Respecto a progresión de daño renal, uno de ellos, el liraglutide, ha demostrado beneficio, que podría mejorar la función renal de los pacientes, o sea, se podría utilizar para proteger riñón también, y se requiere ajuste de dosis, ¿no?, para algunos medicamentos, ¿no? Y se usa con precaución en los pacientes que tengan ya daño de renal, ¿no? Muy bien, y acabamos con esto. Esto es lo que preguntaba vuestro compañero. ¿Cuáles son los objetivos de glucosa en un paciente de la calle, ambulatorio? ¿Ah? Ambulatorio. El otro era hospitalizado. ¿Cuál es? Que la glicosilada esté menos de 7. Acá también haría algunas sociedades científicas. Dicen algunas menos de 6.5. En todo caso, de 6.5 a 7. ¿Ah? ¿Y cuánto debe estar la glucosa en ayunas? Capilares, porque la tendencia es a usar glucómetros, ¿no? ¿Cuánto debería estar? De 80 a 130. ¿Ah? O sea, en ayunas debe estar entre 80 y 130. ¿Y cuánto debe estar la glucosa con comida? 2 horas después, menos de 180. Entonces, son los objetivos terapéuticos en un paciente con diabetes, ¿no?, con diabetes ambulatorio, en la calle. Ve al consultorio y debe estar así. Sin embargo, hay unas recomendaciones al respecto. Dice que si el paciente es un paciente, o sea, hay que individualizar al paciente. Si el paciente es joven, ¿no?, tiene una expectativa de vida larga, es recién detectado, ¿no?, no tiene muchas comorbilidades, o sea, es un paciente diabético solamente, ¿no? El paciente está motivado, él quiere, ¿no?, está empezando la diabetes, entonces hay que ser lo más estricto posible. O sea, hay que tratar de decirle 6.5 a este grupo de pacientes. Pero si el paciente ya tiene muchos años de diabetes, tiene riesgo de hipoglicemia, ¿no?, entonces hay que ser menos exigente, o sea, más de 7, puede ser menos de 8, ¿no? Es variable. Entonces, estas guías que hemos mostrado, ¿no?, son referenciales, porque si tengo un paciente, abuelito, como hemos hecho en el seminario, ¿no?, los pacientes mayores, ¿no?, entonces ya está un viejito de 85 años, ya no lo lleves a menos de 7, puedes causarle hipoglicemia. Entonces, menos exigente, ¿no? O sea, 7 a 8, incluso si la revisión que hicieron en el seminario decía, si tiene más de 80 años y tiene fragilidad, o sea, se cae, el señor es dependiente, no come, hay que darle de comer, ese paciente ya ni siquiera te fijes en su glicosilada, solo trata de mantenerlo en menos de 200, ¿no?, y que se sienta bien, y que coma lo que quiere, pues le gustan los chocolates, ya, ¿para qué le molestas? Dieta, ¿no? Ya no
déjalo tranquilo ese pobre paciente. Y además tiene un cáncer, ¿no? Una expectativa de vida baja, ya tiene cáncer de estómago, cáncer de... Ya no lo molestes, pues, no, que tu glucosa debe estar bien, que tu dieta, no, ya no lo molestes, ¿no? Que viva tranquilo, calidad de vida, ¿no? Que viva tranquilo, no lo molestes. Tiene muchas comorbilidades, acá cáncer, digamos, ¿no? Tiene complicaciones ya establecidas, ¿no? Ya le dio infarto, DCB, ya no lo molestes tanto. Y el paciente, ¿no? Ya no, no colabora, es anciano sobre todo, ¿no? Ya no seas tan exigente, ¿ya? Entonces, que esté menos de 8, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, la terapia es individualizada, ¿no? Y después conseguí estas diapositivas, que son nuevas también, ¿no? Que hablan de cómo debe ser la terapia de acuerdo a la hemoglobina glicosilada. O sea, cuándo dar un fármaco, o 2 fármacos, o 3 fármacos, ¿no? Entonces, hay que determinar el objetivo de glicosidad del paciente. Como les dije, si es nuevo, si es recién detectado, joven, le detectan diabetes a los 40 años, tiene toda una vida de hacer diabetes, entonces ese sería en menos de 6.5. Entonces, si el paciente está o digamos 7, ya, es variable, digamos necesitamos que esté en 7. Entonces, el paciente está en 8, entre 7 y 8, ¿no? Entonces, al paciente le das un solo fármaco, ¿no? Le puedes dar metformina, y si se le sube a más de 8, agrégale otro tratamiento, dice, ¿no? Le puedes dar cualquiera de estos considerando lo que hemos dicho antes, ¿no? Acá usa metformina, alimentación saludable, ejercicio, ¿no? Educación, el paciente está educado, no sabe qué es la diabetes, sabe que debe cuidarse. Entonces, y no está controlando su glucosa. Entonces, si tiene ya un evento cardiovascular, o sea, quiere decir que tiene una complicación macrovascular, o sea, que ya te ha tenido infarto, o ha tenido infarto cerebral, o tiene enfermedad arterial periférica, ¿ya? Como por ejemplo el paciente de la rotación, un paciente de la rotación había con, entonces no me acuerdo de quién, pero que ya tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica, o sea, cualquier alteración macrovascular, y hay que Entonces, ya no sé, ahora, se ve normal. Y yo estos son clínicos. Tiene Súper cortado. Y complicación vascular, entonces si tiene insuficiencia
y al año real, o un real, y esos 30, agréguele L o 4. Agregue el el escúchame ya. De acuerdo. Ya. O dice algo a la pongo así, claro. Esta es la individualización.
Ahora vamos. Las Creo que la mayoría les no sé, me parece raro. Yo sí les escucho, pero entrar al todo acá, voy a entrar, no sé por qué no se le escucha y no mayoría les todo, por eso les digo que van a entrar. ¿Perdón? No te escucho bien. Bien. Espera un momentito. Víctor, ya está. Era solamente esto para ver la terapia doble cuando agregar un segundo fármaco, ¿ya? Pon la última, por favor. Pon la siguiente. Eco, gracias. ¿Ya?
Entonces, acá abajo están los grupos de medicamentos y en anaranjado están la situación clínica, ¿ya? Este es un resumen de lo que habíamos conversado. A la izquierda, SB, que quiere decir enfermedad cardiovascular, o sea, si el paciente tiene ya una complicación, una complicación macrovascular, ¿de qué medicamento dar? Se puede dar todos, pero de preferencia dar un GLP, como dice ahí. En la siguiente, si el paciente tiene IC, si tiene insuficiencia cardíaca, lo recomendado es dar un ISGLT2. Después al medio tenemos ese que dice ERD, ese grado de nefropatía, o sea, de depuración, menos de 65, o perdón, de 40, más de 45, de 44 a 30 y menos de 30. Y ahí también te da a elegir estos medicamentos, ¿no? Si tiene obesidad, darle también un GLP o un SGLT2. Todo esto es sumado a la metformina, por si acaso. Y a la derecha pone incluso a los mayores de 75 años, ¿no? Si tienen ya fragilidad o sarcopenia, ¿no? ¿Qué medicamento darle? Y más a la derecha está, si tenemos alto riesgo de hacer hipoglicemias, ¿qué medicamento dar? ¿No? Muy bien, ¿hay preguntas? Doctor, en el ambulatorio se le puede empezar Jóvenes, listo. Entonces, con insulina. revisen estas últimas láminas de tratamiento, que es medio complicado, pero esta última que les he presentado está bastante sencilla, ¿ya? Ya, jóvenes, listo. ¿El ambulatorio, doctor, se puede dar insulina al Siendo inicio? altas horas, nos vemos.